Estimado profesor y compañeros, en esta ocasión estamos presentando la T3 del curso Complementos de Matemática. Los alumnos que conforman este grupo son Dayana Araceli Larrea Portal, Francisco Javier Guamán Castañeda, Víctor Manuel Gárate Portales y mi persona, Najari Cristina Landauro Orozco. Caso de estudio 1, que está titulado como Obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. La descripción del problema es la siguiente. Según el INEI, la obesidad infantil afecta aproximadamente al 22% de los niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y el 15% en zonas rurales en el Perú. La prevalencia de obesidad se ha observado con mayor frecuencia en departamentos como Lima un 25% y Arequipa un 20%. Sabemos que además que el promedio de ingresos anuales en el país es de $11.000 con prevalencia de variabilidad de obesidad infantil del 5%. Tenemos la ecuación de la elixir. Bueno, para proseguir vamos a operar para despejar A. Y reemplazando la ecuación anterior, que es la cual es de elipse, con los datos proporcionados anteriormente, tenemos que 11.000 al cuadrado sobre 1 más 25% al cuadrado sobre 22% al cuadrado es igual a 7.276,91 dólares, lo cual es el promedio de las zonas urbanas y rurales de Lima. La siguiente ecuación, que es donde nos aumentaría el 15% y el ingreso anual de Lima sería 10.000 dólares, sería de la siguiente manera, en donde vamos a tener que Y es igual a los 22% proporcionados, más el 11.500 que fue sacado directamente del 15% de la tasa de interés anterior, al cuadrado, sobre A, que A sabemos que es 7.266,91 dólares, menos uno, lo cual nos da como resultado 26,98%. Y ahora vamos a despejar A, pero para el departamento de Arequipa. Tenemos que la raíz cuadrada de 11.000 al cuadrado sobre 1 más 20% al cuadrado sobre 15% es igual a 6.600 dólares, lo cual significa que para el departamento de Arequipa, A es igual a 6.600 dólares. Y continuando con la operación, tenemos que, con los no datos proporcionados, que Arequipa es un 20% menor que Lima. Es decir, que de los 10.000 que está obteniendo Lima de manera anual, se le va a restar el 20%. Por lo cual tenemos que X es igual a 10.000 por un 80%, que en este caso está ejemplificado como 0,8, por el interés, que es decir, 1 más 0,15, lo cual nos va a dar como resultado 9.200 dólares estadounidenses. Y para la resolución final tenemos que Y es igual a 15% por la raíz cuadrada de 9.200 al cuadrado sobre 6.600 al cuadrado menos uno, lo cual da igual a 14,57%. Encontramos la primera respuesta a la interrogante presentada. La prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa, si los ingresos familiares aumentan en un 15% en estas áreas, considerando que los ingresos anuales de las familias en Lima serán 26,98% y en Arequipa es de 14,57%. La situación B del caso de estudio 1 que hemos investigado, al menos implementación de kioscos saludables en instituciones educativas. 2. Programas de educación nutricional en escuelas rurales y urbanas. 3. Iniciativas de actividad física en zonas de alta densidad de población. Impactos. Reducción del consumo de alimentos ultraprocesados. Fomento de hábitos saludables, como el ejercicio, comer sano. Fomentar un estilo de vida activo puede ayudar a prevenir otros problemas de salud relacionados con el sedentarismo. Con la parte C, donde como datos para Lima tenemos el parámetro que refleja la variabilidad de tasa porcentual, obtenidos ya en un 12%, haciéndole la resta del 22% menos el 10%. El nivel de ingresos, que viene a ser X, teniendo en cuenta que es 11.500, y el parámetro asociado al promedio de ingresos de zonas urbanas y rurales de 7.266,91. Para Arequipa, tenemos B, que representa el parámetro que refleja la variabilidad de tasa porcentual de obesidad según el nivel de ingresos, que realizando respectivamente la resta tenemos el 10%, y el nivel de ingresos familiares de 9.200, A representando el 6.600. En primer lugar, para Lima, vamos a despejar Y de la siguiente manera. El 12% que aparece en esta ecuación salió a partir del 22% restado menos el 10% que se nos indicó dentro del problema, por lo cual se le daría de esta manera: 12% multiplicado por la raíz cuadrada de
11.500 al cuadrado sobre 7.266,91 al cuadrado, menos uno, nos da como que resultado que para Lima es 14,72%. Y para Arequipa tenemos que despejar de igual manera también Y, por lo cual el de 10% que aparece ahí viene del 15% restado menos el 5% que se nos brindó también dentro del problema, que ya se vio también en los datos anteriores. Por lo cual se leería de la siguiente manera: 10% multiplicado por la raíz cuadrada de 9.200 al cuadrado sobre 6.600 al cuadrado menos uno. Por lo cual que para Arequipa tenemos que Y equivale a 9,71%. La respuesta es la nueva prevalencia proyectada para Lima, que es la zona urbana, es del 14,72% y para Arequipa es de 9,71%. En la estrategia propuesta por el grupo, tenemos reducir la obesidad infantil que se basa en un enfoque integral que combina la educación alimentaria, la promoción de actividad física y la mejora de acceso a alimentos saludables a las zonas más afectadas. El objetivo de esto es crear un entorno que favorezca hábitos de vida saludables, involucrando a los niños, a sus familias y a las comunidades. Estudio 2, titulado Inanición y malnutrición de comunidades rurales aisladas. La descripción del problema que tenemos es que en algunas comunidades rurales de la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos en estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre una malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los índices más altos según INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En primer lugar, vamos a reemplazar los datos dentro de la ecuación para despejar a B, que de cada cara que X sobre A es igual a 0,7 porque se tomó en cuenta de uno miembro de cada miembro del grupo de familias que se ha organizado. Y la ecuación sería de la siguiente manera: B es igual a raíz cuadrada de 5 cuadrado sobre 1 menos 0,7 cuadrado, que es igual a 7%. Vamos a tomar en cuenta la disponibilidad de alimentos que aumentan un 20% de la prevalencia de malnutrición de Huancavelica. Es decir, que a X sobre A, que es igual a 70%, se le va a aumentar el 20% de prevalencia de malnutrición, y lo cual nos daría un total de 90%. Y con el dato obtenido de la anterior ecuación, que sería B, que es igual a 7%, lo reemplazaremos en la siguiente ecuación para despejar a Y, lo cual nos resultaría de la siguiente manera: 7% por la raíz cuadrada de 1 menos 0,9 al cuadrado es igual a 3,5%. Bien, la respuesta sería la prevalencia de malnutrición en Huancavelica, si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20%, es de 3,05%. Nos pide analizar las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender la situación de Huancavelica y Ayacucho. Estudio 1. Estudio Nacional de Nutrición y Salud Familiar, ENDES. Informe de la FAO sobre la seguridad alimentaria en la Sierra Peruana. Del Programa Mundial de Alimentos, PMA, en comunidades andinas. Vamos a ver la solución de este caso, en donde tenemos los datos siguientes: que B es igual a 7% y X sobre A es igual a 90%, pero en esta oportunidad se nos pide que la disponibilidad de alimentos disminuya en un 10% debido a los factores climáticos. Es decir, que a este 90% se le va a restar el 10%, lo cual se nos daría como resultado el 80%, que a su vez es igual a 0,8. A continuación, vamos a reemplazar los datos para despejar a B, que por lo que hemos visto anteriormente, hemos tomado en cuenta el 10% de los factores climáticos. Ahora, para despejar a Y es igual a 7% por la raíz cuadrada de 1 menos 0,8 al cuadrado, lo cual nos daría como resultado 4,2%. Dando así la respuesta que el impacto de la tasa de malnutrición según la ecuación es de 4,2%. El plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades. Garantizar la seguridad alimentaria, la cual tiene como objetivo incrementar el acceso a alimentos nutritivos. El segundo, la educación alimentaria. Tenemos también fortalecer la atención médica y el control nutricional. El cuarto, apoyo social a familias vulnerables. Quinto, el seguimiento y evaluación constante de los proyectos. Para este análisis, el plan integral busca reducir la desnutrición y malnutrición en Huancavelica y Ayacucho mediante un enfoque sostenible, abordando fundamentalmente las causas y promoviendo la alimentación nutritiva para los pobladores de estas comunidades.
Y esta sería la finalización de nuestra exposición de la T3 del curso de complementos de matemática. Gracias. Muchas gracias.